Venezuela entró en una fase inédita de su historia. Tras años de crisis, de aislamiento y de colapso institucional, la captura de Nicolás Maduro genera más preguntas que certezas. ¿Qué pasó realmente la madrugada del sábado? ¿Cómo se ejecutó la operación? ¿Dónde está Maduro? ¿Qué viene ahora para el país, la región y el mundo? En este podcast especial damos todo el contexto posible a los hechos, pero miramos también la historia de Venezuela y analizamos lo que se abre a partir de hoy. Un especial del Shot para entender mejor lo que pasa en Venezuela, la crónica de una caída histórica. Especial Venezuela, por el Shot, con Juan Manuel Astorga. La captura de Nicolás Maduro, confirmada durante la madrugada de este sábado, cerró uno de los capítulos sin duda más tensos de la crisis venezolana. En un despliegue militar calificado por la Casa Blanca como un ataque a gran escala, las fuerzas de élite estadounidenses capturaron la madrugada de este sábado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La misión fue ejecutada por la Delta Force. Es la misma unidad de operaciones especiales que en 2019 abatió al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Este operativo se concentró en puntos estratégicos de Caracas, incluyó el complejo de Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, donde testigos reportaron fuertes explosiones y el sobrevuelo de helicópteros en medio de un corte generalizado de luz. El gobierno norteamericano reconoce que hubo heridos, pero dice que no hubo víctimas fatales. Tras su extracción, que Trump describió como una operación brillante y sin precedentes, Maduro fue sacado inmediatamente de territorio venezolano. Según confirmaron las autoridades norteamericanas, el ex dictador va a ser trasladado para ser formalizado ante una corte federal en Nueva York, donde va a enfrentar los cargos por narcoterrorismo y conspiración que pesan en su contra desde hace años. Ya vamos a hablar de eso. En una entrevista con Fox News desde su residencia de descanso en Mar-a-Lago, Donald Trump confesó además un detalle inédito. Dice que la captura fue el plan B. El mandatario aseguró que hace apenas una semana habló personalmente con Maduro para ofrecerle una última salida. Tienes que rendirte, tienes que entregarte, fue la frase textual que Trump le transmitió, instándolo a dejar el poder pacíficamente. Ante la negativa del líder chavista, quien desestimó la advertencia, Trump autorizó entonces el ataque definitivo. Más temprano, el vicepresidente J.D. Vance validó la versión de las múltiples vías de salida ofrecidas y rechazadas. En un mensaje dirigido tanto a sus detractores como a otros regímenes, Vance dijo que Maduro es la persona más reciente en comprobar que Trump cumple lo que dice. La oposición a Maduro mira con expectación lo que está ocurriendo. La principal líder opositora, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este sábado que ya están preparados para hacer suyo el mandato y tomar el poder. Mientras tanto, la captura de Maduro dejó al régimen venezolano en un estado de shock y en un reacomodo bastante forzado. No se sabe claramente quién está gobernando. El primero en salir a fijar posición fue Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y figura clave del poder real en Caracas. En un mensaje público llamó a la calma a la población y dijo que Estados Unidos logró su objetivo pero parcialmente. O sea, admite el golpe decisivo contra Maduro, pero sugiere que el aparato chavista aún no está completamente derrotado. Cabello buscó transmitir control, evitar estallidos internos y sobre todo impedir fracturas dentro de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin Maduro, la cúpula queda debilitada y fragmentada. Cabello emerge como el principal rostro interno, controlando redes partidarias y vínculos con sectores militares, aunque con un margen de maniobra mucho menor. De hecho, la continuidad del gobierno enfrenta un obstáculo crítico, la ausencia física de quien debe asumir el mando, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva y sucesora constitucional de Maduro. No está en Venezuela, está en Rusia. Desde allí, Rodríguez se limitó a exigir pruebas de vida inmediatas de Maduro y Cilia Flores, asegurando que los planes de defensa siguen activos. Por ahora el poder quedó repartido entre las armas y la seguridad interna. Mientras el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, decretó un estado de conmoción exterior y movilizó a la Fuerza Armada, asegurando que no los van a someter, el fiscal general Tarek William Saab denunció un secuestro. La cúpula enfrenta así su hora más crítica, con su líder detenido por Estados Unidos y su sucesora constitucional a miles de kilómetros de distancia. La unidad del régimen pende de un hilo. La caída de Maduro no termina con su captura. Ahora comienza su proceso judicial. Será una corte federal de Nueva York la encargada de formalizarlo en un caso que marca un precedente histórico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que los cargos que va a enfrentar son narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de drogas y asociación con organizaciones criminales. Todo esto bajo la acusación de haber usado al Estado venezolano como plataforma para el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Para justificar ante el mundo y su propia ciudadanía un ataque ejecutado sin aparentemente autorización del Congreso ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Trump desempolvó una figura recurrente en los informes de inteligencia:
el cartel de los soles. ¿De qué se trata esto? Su tesis es que Maduro y su círculo de hierro no constituyen un gobierno legítimo, sino la cúpula de una organización narcoterrorista dedicada al tráfico de cocaína y a la protección de rutas criminales en alianza con disidencias de las guerrillas de ultraizquierda colombianas, como por ejemplo la FARC o el Ejército de Liberación Nacional y el, cartel mexicano más popular del momento. Le pusieron el cartel de los soles por el símbolo de los soles que llevan en los trajes los militares venezolanos. Bajo esta premisa, la Casa Blanca argumenta que tenía la obligación de actuar por la seguridad del hemisferio. Sin embargo, el argumento presenta una debilidad estructural, la falta de pruebas. Aunque existen acusaciones previas del Departamento de Justicia, Washington no ha revelado evidencia que vincule directamente a Maduro con operaciones concretas de narcotráfico o que demuestre la existencia de un cartel operando como Estado. La narrativa despierta fantasmas del pasado. Recuerda, inevitablemente, la invasión a Irak, cuando se usó la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, nunca encontradas, para derrocar y ejecutar a Saddam Hussein. Al justificar la intervención como una lucha contra el narcoterrorismo y no como una acción política, Trump, evidentemente, busca esquivar el veto de Rusia y China, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, legitimando el ataque como defensa propia. Históricamente, el único antecedente comparable en América Latina es la invasión a Panamá en 1989. Entonces, como ahora, Estados Unidos usó la acusación de narcotráfico para justificar el derrocamiento de un gobernante, Manuel Noriega. Invocó la defensa de su seguridad nacional en lo que considera su esfera de influencia. La causa penal en Estados Unidos se cruza con otro frente aún más grave: los crímenes de lesa humanidad documentados por la Corte Penal Internacional y por informes de Naciones Unidas. Organismos internacionales acreditaron patrones sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias cometidos por fuerzas de seguridad bajo el mando directo del régimen de Maduro. Estas violaciones no se trataron de excesos aislados, sino de una política de Estado destinada a reprimir a la oposición y sembrar el miedo. La formalización en Nueva York abre entonces la puerta a un juicio penal con penas de cadena perpetua, mientras que los antecedentes reunidos por La Haya mantienen viva la posibilidad de procesos internacionales adicionales. Para Maduro, el poder terminó. Ahora enfrenta tribunales que no puede controlar. La captura de Maduro tuvo un impacto inmediato aquí en Chile, tanto en la calle como en la política. En varios puntos, en la capital, también en el resto del país, hubo comunidades de venezolanos que salieron a celebrar de manera efusiva, con banderas, con cánticos y con bocinazos. Para muchos migrantes, la detención de Maduro fue leída como el fin simbólico de un ciclo de persecución, hambre y exilio forzado que los empujó a abandonar su país. Las celebraciones, cargadas de emoción, reflejaron el peso que la crisis venezolana ha tenido también en la vida cotidiana chilena. En el plano político, las reacciones fueron divergentes. El presidente Gabriel Boric condenó este sábado las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamó a una salida pacífica y multilateral. Dijo que el respeto al derecho internacional debe primar incluso frente a regímenes autoritarios. Boric enfatizó que la estabilidad regional no puede construirse sobre intervenciones armadas unilaterales. En cambio, el presidente electo José Antonio Kast valoró la captura de Maduro y dijo que se abre un escenario complejo para América Latina. Dijo Kast que el desafío ahora será evitar el desorden regional, nuevas olas migratorias y vacíos de poder que puedan ser aprovechados por el crimen organizado. El Partido Comunista reaccionó con dureza y dijo que Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino que a los pueblos del mundo, acusando a los norteamericanos de actuar como potencia imperial. De esta manera, Chile quedó reflejado como un espejo de la región. Celebraciones en la calle, pero una profunda división política sobre cómo leer y enfrentar el nuevo escenario venezolano. La captura de Maduro desató inmediatas reacciones en sus aliados y vecinos. Cuba fue categórica. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó esta operación como un ataque criminal y denunció que su zona de paz estaba siendo asaltada por Estados Unidos. Su canciller tildó de cobarde el bombardeo a Caracas. Irán se sumó al rechazo. Acusó que la intervención militar es una violación manifiesta de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Exigió, de hecho, una respuesta inmediata para frenar a Washington. Rusia también reaccionó con dureza, exigió una aclaración inmediata sobre el paradero de Maduro y su esposa. México condenó enérgicamente el ataque militar de Estados Unidos, lo calificó de hecho como una violación al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas y una acción unilateral que pone en grave riesgo la estabilidad regional.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro manifestó su profunda preocupación por la escalada bélica y pidió una reunión urgente de la OEA y la ONU. Abogó por la desescalada de la paz regional y el diálogo como única salida a la crisis. Además, Petro ordenó la movilización inmediata de militares hacia la frontera con Venezuela. Estas reacciones reflejan también la polarización global ante la intervención en Venezuela. Mientras aliados del chavismo denuncian violaciones de soberanía, gobiernos vecinos llaman a la cautela y al uso de canales diplomáticos para evitar una mayor confrontación. Para entender la magnitud de la crisis venezolana y por qué el país terminó al borde del colapso, hay que retroceder más de una década, al momento en que Nicolás Maduro llegó al poder. No fue el resultado de una trayectoria política propia, ni de un liderazgo consolidado o impecable, sino de una herencia forzada. En 2012, cuando Hugo Chávez enfrentaba el avance irreversible del cáncer, designó públicamente a Maduro como su sucesor. Era su canciller, un dirigente formado en el sindicalismo del transporte, disciplinado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. No era el más carismático, no era el más popular, pero sí el más leal. Chávez murió en marzo del 2013 y Maduro ganó una elección presidencial extremadamente ajustada frente a Enrique Capriles. El margen fue tan estrecho que la oposición denunció fraude desde el primer día. Maduro asumió así con un déficit de legitimidad que nunca logró revertir y que intentó compensar progresivamente con autoritarismo. Su primera estrategia fue asegurar el control del aparato estatal, fortaleció el rol de la Guardia Nacional, entregó mayores privilegios políticos y económicos a las Fuerzas Armadas y concentró el poder en todo el gobierno. El punto de quiebre llegó en 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, el Congreso. En lugar de aceptar el resultado, Maduro usó al Tribunal Supremo de Justicia, completamente alineado con el gobierno, para vaciar de atribuciones al Congreso. Desde entonces, las instituciones democráticas quedaron reducidas a una formalidad. Todo lo controlaba Maduro. En 2017, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente terminó de consolidar el esquema. Básicamente era un órgano paralelo controlado por el chavismo, con facultades para legislar sin contrapesos, o sea, se bypaseaban al Congreso. En 2018, Maduro fue reelecto en unos comicios también marcados por mucha abstención y una división opositora. Compitió frente a Henry Falcón. La participación cayó al 46% y gran parte de la comunidad internacional desconoció el resultado de esa elección del 2018. Pero el quiebre definitivo llegó, sabemos, cuando se produjo la elección del 2025, esta elección presidencial que debía ser la más observada de la historia, que quedó bajo sospecha del Consejo Nacional Electoral, que interrumpió el conteo justo cuando el candidato opositor Edmundo González liberaba los resultados. Horas después, el organismo anunció una ventaja irreversible para Maduro, sin publicar cifras completas ni actas verificables. Todos recordamos lo que ocurrió en 2024 con esa elección. Organizaciones independientes denunciaron actas duplicadas, centros con votación inexistente y presencia militar impidiendo auditorías. La reacción internacional fue inmediata. La Unión Europea, la OEA, varios gobiernos de la región desconocieron el resultado. Estados Unidos habló derechamente de un fraude de escala industrial. Las protestas internas fueron reprimidas con detenciones masivas y el uso de la fuerza. Desde entonces, esa elección del 2024 es considerada el punto de inflexión que selló el aislamiento final del régimen y abrió el camino a su caída. Fue el hito final que agotó la paciencia global y precipitó el escenario de intervención que marca ahora el fin de esta era. Bueno, hay que decir que no existiría Nicolás Maduro sin Hugo Chávez, no solo porque fue su heredero político, sino porque Chávez creó algo mucho más profundo que un gobierno, construyó un movimiento capaz de dominar Venezuela durante casi un cuarto de siglo. Su historia no comenzó en las urnas, sino en los cuarteles, y eso marcó para siempre el ADN del chavismo. En 1982, un grupo de oficiales medios del ejército venezolano, encabezados por el entonces capitán Hugo Chávez Frías, fundó en la clandestinidad un movimiento llamado el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, inspirados en una mezcla de nacionalismo militar, antiimperialismo y el ideario de Simón Bolívar. Estos oficiales juraron refundar la República y terminar con lo que consideraban un sistema político corrupto y acotado, dominado por el bipartidismo tradicional. El gran catalizador fue el Caracazo de 1989. Esto fue como un estallido, fue una masiva protesta social ese año contra las medidas económicas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que terminó en una represión militar brutal, incluso con cientos de muertos. Ese episodio
quebró definitivamente la relación entre amplios sectores populares y la élite política, y también dejó una huella profunda dentro de las Fuerzas Armadas. Chávez y su círculo interpretaron ese caos como la señal definitiva para actuar. El 4 de febrero de 1992, Chávez lideró un intento de golpe de Estado simultáneo en varias ciudades. Desde el punto de vista militar fue un fracaso. No logró capturar al presidente y tuvo que rendirse. Pero esa derrota se transformó en su mayor triunfo político. Autorizado a dirigirse al país por televisión para pedir la rendición de sus compañeros, Chávez asumió la responsabilidad de ese alzamiento militar, pero pronunció al mismo tiempo una frase que lo catapultó a la fama. Por ahora, dijo, los objetivos no fueron logrados. En segundo pasó de golpista desconocido a símbolo antisistema. Chávez pasó 2 años en prisión, fue indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, quien buscaba estabilizar el país, y en libertad entendió que la vía armada estaba cerrada y optó por el camino electoral. Transformó su movimiento militar en una plataforma política legal, el Movimiento Quinta República. Recorrió el país con un discurso frontal contra las cúpulas podridas de la política tradicional. La elección de 1998 selló el colapso del viejo sistema político venezolano. Hugo Chávez ganó, obtuvo el 56% de los votos, prometió no solo un cambio de gobierno, sino que una refundación total del poder. Y ya instalado, cumplió rápido. Juró sobre una constitución que calificó de moribunda, impulsó una asamblea constituyente y rediseñó el Estado a su imagen. Lo que no logró por las armas, lo consiguió con votos. Y desde ahí, Venezuela ya no volvió a ser la misma. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los países más prósperos de América Latina. La nacionalización del petróleo en 1976 consolidó un modelo que permitió al Estado financiar el gasto público, sostener subsidios y mantener una relativa estabilidad macroeconómica. El ingreso petrolero convirtió al país en un referente regional de bienestar. Pero esa bonanza tenía un problema estructural. La economía venezolana se volvió casi totalmente dependiente del petróleo, quedó expuesta a cualquier caída del precio del crudo. Ese talón de Aquiles comenzó a hacerse evidente en los años 80. La baja del precio del petróleo, sumada a una corrupción sistémica y al desgaste del sistema político bipartidista, dio paso a crisis recurrentes, una inflación creciente y un malestar social. Los políticos, además, se robaban la plata que llegaba del petróleo. Aún así, cuando Hugo Chávez irrumpió en la escena política y ganó la elección presidencial de 1998, Venezuela no era todavía un país colapsado, producía más de 3 millones de barriles diarios, contaba con una empresa petrolera estatal eficiente y la pobreza, aunque significativa, podía abordarse con políticas públicas responsables. Con Chávez en el poder, entre 1999 y el 2013, el país vivió un periodo de ingresos extraordinarios gracias al alza histórica del precio del petróleo, especialmente entre los años 2004 y 2008. Chávez usó esos recursos para desplegar programas sociales masivos, subsidios directos, importaciones a bajo costo y proyectos de integración regional. La pobreza efectivamente se redujo, pero el modelo tuvo un costo oculto: el desmantelamiento del aparato productivo interno. ¿Qué significa esto? El gobierno instauró controles de precios, control cambiario, expropiaciones, nacionalizaciones. Todo esto destruyó los incentivos a la inversión privada. Mientras muchas industrias cerraron y Venezuela pasó a depender casi por completo de importaciones financiadas con dólares petroleros, la situación se volvió crítica. Y al mismo tiempo, esa gran empresa de Petróleos de Venezuela, PDVSA, fue politizada, dejó de operar con criterios técnicos, pasó a ser administrada como un brazo del proyecto político. La producción, por lo tanto, comenzó a caer, sentó las bases del colapso posterior. La muerte de Chávez en 2013 coincidió con la caída del precio del petróleo. Nicolás Maduro heredó un país extremadamente vulnerable, sin industria, con reservas agotadas y un Estado sobredimensionado. Entre 2014 y 2020, Venezuela sufrió la hiperinflación más alta de la historia moderna de América Latina, con tasas que llegaron a superar el 1.000.000% anual. Los sueldos se pulverizaron, la escasez de alimentos y de remedios se volvió crónica y el déficit fiscal se financió imprimiendo más billetes, pero sin respaldo real. La empresa de petróleos PDVSA tocó mínimos históricos de 3,2 millones de barriles diarios en 1998, la producción cayó a menos de 700.000 en 2023. La infraestructura colapsó, hubo apagones masivos, hospitales sin insumos y un mercado negro que reemplazó a la economía formal. La crisis se transformó en una crisis humanitaria
Cuando Chávez asumió en 1999, el ingreso per cápita rondaba los $4.500. Hoy se ubica bajo los $1.500, similar al de los países más pobres del continente. La inflación pasó de niveles cercanos al 20% anual a cifras propias de un colapso total. Venezuela se convirtió así en el ejemplo extremo de lo que ocurre cuando el poder político sustituye al mercado sin capacidad real para sostenerlo y cuando la ideología se impone sobre la economía. La crisis venezolana no solo vació los supermercados, vació el país mismo. Desde el 2015, casi 8 millones de personas abandonaron su tierra, convirtiendo esta diáspora en el mayor desplazamiento humano en la historia moderna de América Latina. Son cifras equiparables a los conflictos de Siria o de Ucrania. No fue una decisión planificada, claro que no, sino un instinto de supervivencia ante un país donde el sueldo real desapareció y la disidencia se paga con cárcel. Este tsunami demográfico redibujó el mapa del continente. Colombia recibió a más de 2,8 millones de venezolanos, Perú cerca de 1,5 millones, Chile se calcula 800.000 por lo menos, Ecuador medio millón. A ellos se suman Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana y cientos de miles que llegaron a Estados Unidos y Europa. En pocos años, capitales como Santiago, Lima y Bogotá transformaron su paisaje urbano y laboral. Las consecuencias fueron profundas y de doble filo. Si bien la migración inyectó juventud y fuerza laboral vital para el comercio y los servicios, también sometió a un estrés inédito a los servicios públicos de estos países, saturando colegios y también hospitales. En varias de estas naciones, ese estrés se combinó con el aumento de la delincuencia y alimentó discursos anti-inmigración. Pero la peor parte la lleva sin duda Venezuela. El éxodo provocó una sangría de talento irrecuperable. La fuga masiva de médicos, de ingenieros, de técnicos dejó un vacío estructural que hipoteca el desarrollo por décadas, dificultando enormemente cualquier esfuerzo futuro de reconstrucción. El éxodo no solo vació las calles, sino que hipotecó el futuro de ese país por décadas. La supervivencia de Nicolás Maduro en el poder nunca fue un logro solitario, sino el resultado de una sofisticada red de protección internacional compuesta por China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua. Este bloque no solo ofreció respaldo político, sino que actuó como un soporte vital basado en el cálculo geopolítico de desafiar la hegemonía estadounidense en la región. China fue aliado económico clave. Durante años financió al chavismo con préstamos multimillonarios respaldados en petróleo, asegurándose acceso preferente al crudo barato y contratos estratégicos en infraestructura, minería y telecomunicaciones. China no actuó por afinidad ideológica, sino por interés puro: garantizar recursos energéticos, ampliar su influencia en América Latina y demostrar que puede proteger a sus socios sin exigir reformas democráticas. Por su parte, Rusia fue el garante militar. Moscú suministró sistemas antiaéreos y tecnología de defensa, convirtió a Venezuela en una pieza clave de su ajedrez global. Era una forma de presionar a Estados Unidos en su propio patio trasero. Irán fue decisivo para la subsistencia operativa. Ante el colapso de la empresa Petróleos de Venezuela, Teherán envió buques con combustible y técnicos para reactivar refinerías. Una alianza de naciones sancionadas internacionalmente, experta en burlar bloqueos financieros. Corea del Norte, por su parte, tuvo un rol más discreto, pero simbólicamente relevante, con entrenamiento militar y apoyo en sistemas de comunicación seguros. Cuba fue probablemente el aliado más profundo y constante: inteligencia, asesoría política y seguridad interna a cambio de petróleo subsidiado. Nicaragua, bajo Daniel Ortega, actuó como respaldo político y diplomático en los foros internacionales. En conjunto, estas naciones le entregaron a Maduro armas, plata, inteligencia y una vía de escape a las sanciones occidentales. No solo lo sostuvieron, lo blindaron ante el mundo. Sin esta red de apoyo, la caída del chavismo habría ocurrido hace años por su propio peso. En el caso de Chile, la relación bilateral tocó fondo con el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda en febrero del 2024. Ese crimen, ejecutado en Santiago por sujetos que se disfrazaron de funcionarios de la PDI, dinamitó los puentes diplomáticos cuando la Fiscalía apuntó a un móvil político orquestado desde Caracas. El fiscal Héctor Barros dijo que existían antecedentes para vincular el homicidio con el régimen de Maduro, una tesis que fue respaldada públicamente por el presidente Boric, al decir que las dictaduras cruzan fronteras. La reacción venezolana agravó la crisis. El fiscal general Tarek William Saab calificó el caso como una operación de falsa bandera, negó cualquier vínculo del régimen y rechazó colaborar en la extradición de los sospechosos.
Ante ese portazo, Chile llamó a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, y elevó el tono en foros internacionales, aunque optó por no romper relaciones formales para mantener canales mínimos de gestión consular y migratoria. Hoy el vínculo es inexistente, las misiones diplomáticas operan vacías. Desde entonces, la desconfianza fue absoluta. Santiago ya no veía a Caracas solo como un régimen autoritario, sino como una amenaza real a su seguridad nacional capaz de ejecutar operaciones en suelo chileno. Se convirtió sin duda en el momento más crítico de la relación desde el retorno a la democracia. Y esta pregunta, por cierto, que es muy pertinente, ¿qué busca realmente Donald Trump con todo esto? En Washington, la jugada se lee en dos claves: un golpe de efecto para la política interna y un movimiento estratégico global. En lo político, Trump apuesta a consolidar el decisivo voto latino anticomunista en estados como Florida. Derrocar a un régimen tildado de narcoterrorista le permite anotarse una victoria simbólica contra el socialismo y validar su retórica de fuerza ante el mundo. En lo geopolítico va más allá de Caracas. Sacar a Maduro del poder implica golpear directamente los intereses de China, Rusia e Irán en América Latina. Venezuela era su principal punto de apoyo en la región. Además, recuperar el control sobre la mayor reserva petrolera del mundo en tiempos de inestabilidad global sin duda que resulta atractivo para Trump. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos tiene un problema grave. La opinión pública no lo acompaña. Estados Unidos es hoy un país fatigado de guerras lejanas y escéptico ante nuevas aventuras militares. Tras décadas de conflictos costosos, el ciudadano promedio prioriza la economía doméstica sobre las cruzadas hemisféricas. El argumento del narcoterrorismo no ha logrado convencer a la mayoría y la falta de autorización del Congreso despertó temores legítimos sobre la legalidad de esta operación y la ausencia de un plan de salida. Trump puede haber ganado el control del relato en su base más fiel de seguidores, pero arrastró consigo a un país que, mayoritariamente, no quería abrir este nuevo frente de combate. Bueno, al terminar, la salida de Nicolás Maduro no cierra la crisis venezolana, evidentemente. Termina una etapa, pero comienza otra, también crítica. Empieza un proceso largo y profundamente incierto. Venezuela no es un país que pueda simplemente retomar el rumbo después de un mal gobierno. Es un estado desmantelado, con instituciones colapsadas, con infraestructura en ruinas y una diáspora de casi 8 millones de personas. La reconstrucción, por lo tanto, no será solo política, sino que económica, social y territorial. En el plano político, el primer desafío va a ser evitar el vacío de poder. La experiencia latinoamericana demuestra que los días posteriores a la caída de un régimen autoritario son decisivos. Lo más probable es la instalación de un gobierno transitorio respaldado por una coalición amplia, partidos opositores, sectores del chavismo sin vínculos criminales, actores de la sociedad civil y, de manera inevitable, las Fuerzas Armadas. Ningún proceso de reconstrucción funciona sin los militares, pero el desafío será integrarlos sin permitir que condicionen el poder civil. Esa transición deberá desembocar en elecciones libres, con observación internacional y con garantías básicas de que no va a haber persecución política, salvo para quienes enfrentan causas por narcotráfico o violación a los derechos humanos. En el plano institucional, Venezuela va a tener que rearmar un sistema que fue destruido. El Tribunal Supremo, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, los organismos de control requieren una refundación profunda. Va a ser necesario un pacto político que evite el revanchismo, equilibrando rendición de cuentas con gobernabilidad. Bueno, y ni hablar, el desafío económico es monumental. Va a exigir inversiones masivas Venezuela, renegociación de la deuda externa, un programa probablemente coordinado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque sea políticamente incómodo. La urgencia será estabilizar la moneda, recuperar servicios esenciales como la luz y el agua y restaurar la seguridad jurídica para poder atraer de vuelta las inversiones. Simultáneamente, en lo social, se debe desplegar una emergencia humanitaria para combatir la pobreza extrema y generar las condiciones de empleo y de seguridad que permitan el retorno voluntario de los venezolanos que viven en tantos países, incluyendo el nuestro. Y finalmente está la dimensión territorial. El Estado deberá recuperar zonas controladas por grupos armados y bandas criminales. Sin control del territorio no hay reconstrucción posible. Esto va a exigir cooperación internacional, profesionalización policial y una profunda depuración de las fuerzas infiltradas por las economías ilícitas. La reconstrucción de Venezuela será probablemente la tarea más compleja que haya enfrentado un país latinoamericano en el siglo XXI. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de volver a levantar un Estado entero y ofrecer una promesa creíble, que nunca más un proyecto político pueda destruir un país desde dentro. Este fue un especial de El Shot, para entender mejor lo que pasa en Venezuela. La crónica
de una caída histórica.